Recomendaciones que hay que tener en cuenta. En caso de terremotos, se activará en los teléfonos de todo el país el número 119, con dos opciones. Si marcamos el 1, dejamos un mensaje y damos un número telefónico, celular o fijo. Si marcamos el 2, escuchamos el mensaje y damos el número del familiar del que deseamos tener información. Hay que tener en cuenta esas recomendaciones, eso es interesante eso. Tarsila Rivera, directora de Chirapaj, Centro de Culturas Indígenas, es una de las más reconocidas luchadoras por la defensa de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres, y debido a esa lucha ha sido honrada por la Fundación del Fuego Sagrado de los Estados Unidos con el premio Wisdom Fellowship Award. Ha sido honrada por la Fundación del Fuego Sagrado de los Estados Unidos con el premio Wisdom Fellowship Award. ¿Cómo se puede traducir ese premio? En español está traducido como el reconocimiento a la sabiduría de personas indígenas que han dedicado su vida a transmitir justamente conocimientos de su propia cultura. ¿Cuántas generaciones has formado tú desde que saliste de San Francisco de Pujas, no? Yo podría decir que son más bien 3 generaciones abriendo espacios a través de Chirapaj para que las mujeres andinas y amazónicas que tenían una conciencia solo de campesinas pudieran ampliar la mirada y la concepción a la dimensión de los derechos como pueblos y culturas indígenas. Entonces, principalmente se ha transmitido a través de diferentes estrategias la conciencia de derecho. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, las andinas no tengamos temor de hablar mal el castellano o de tener el derecho de hablar en quechua cuando vamos a las oficinas públicas en las regiones andinas, por ejemplo. Y luego la nueva generación es una nueva generación que está también adquiriendo su conciencia de ser descendiente de quechuahablantes, aymarhablantes o descendientes de los hijos de las comunidades, aunque no tengan las características como hemos tenido la generación anterior, o sea, no les define ni la pollera ni el sombrero, sino quiénes son. Algunas mantienen el lenguaje porque también la nueva generación ya ha nacido en las ciudades y como ha sentido la presión en las escuelas para no hablar el quechua, entonces han ido dejando el idioma, pero tienen ese sentido de pertenencia, de ser hijos de las comunidades de Cayara, de Chuche o de Pujas. Por dedicarte a eso, además de este reconocimiento, tú tienes muchos otros reconocimientos. Tengo el primero que fue bien importante para mí en este medio tan no tan amigable para las andinas, para las indígenas, es que después del año 95 que vinimos de la Conferencia Mundial de la Mujer en China, en Beijing, creo que el año 97-96 la Municipalidad de Miraflores nos dio un reconocimiento a varias personalidades mujeres y entre ellas estaba yo recibiendo el reconocimiento jacarandá. Entonces, para mí ese fue el primero y claro, sorprendida, ¿no? Y después, hace unos 2 o 3 años he recibido el reconocimiento de la Fundación Ford, justamente por algo ya que tiene que ver con lo que hemos venido haciendo desde Chirapaj, pero también a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Como activista de derechos. Es el reconocimiento y como innovadora social. Entonces, ustedes saben que esa palabra que se llama resiliente, yo no sabía que yo era una resiliente, pero entonces viendo la situación de las comunidades de donde uno viene,
y cómo de esa realidad tan dura, porque hasta ahora, por ejemplo, mi pueblito todavía es zona de extrema pobreza, llegas a conocer un día el escenario de las Naciones Unidas en Nueva York, antes en Ginebra, y luego entiendes que de ser una persona que tenía temor de hablar y de tanta inseguridad en este medio, pues adquieres seguridad para decir, bueno, necesitamos y queremos tener voz propia, ¿no? Nosotras, las mujeres y los pueblos indígenas, consideramos que el agua es un derecho humano básico y un elemento fundamental dentro de nuestra cosmovisión y espiritualidad. Sin embargo, nuestras voces han sido acalladas por un discurso basado principalmente en la concepción del agua como una simple mercancía. La Fundación Ford hizo seguimiento a varios liderazgos a nivel mundial y yo de aquí, de esta región, ¿no?, de América Latina, lo cual fue gratificante, porque fue realmente una sorpresa, ¿no?, porque uno nunca hace las cosas pensando que te van a dar el reconocimiento o que alguien te va a palmear la espalda, porque generalmente no nos la palmean felicitando, sino tratando de hacernos pullas, ¿no? Entonces fue muy gratificante, ¿no? Tenemos que soñar en grande y trabajar colectivamente y no individualmente. Has mencionado Ginebra y Nueva York, las Naciones Unidas. Tú llevaste a Naciones Unidas a la paisana Jacinta para que la defenestre. Bueno, estuvimos discrepantes con la paisana Jacinta desde su aparición. Desde el año 97, 98, 99 me parece. Casi 15 años nos ha tomado encontrar la forma de decir al Estado peruano, porque nuestro pleito no es con la paisana Jacinta, ni es con el autor, ni es con la televisión. Para nosotros es tratar de hacer que nuestro Estado ponga atención a cómo se nos presenta en los medios y cómo el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad de hacer respetar derechos de todos. Entonces, es cierto, la representación de la mujer andina a través de la paisana Jacinta a nosotras no nos hacía honra de ninguna manera. Pero al principio nos dijeron, ¿por qué se quejan si así son las paisanas? Tú eres una paisana. Yo soy una paisana. Auténtica. Auténtica y todavía tengo los dientes completos. Y quechohablante además. Y soy quechohablante y creo que no pueden perennizar una imagen totalmente estereotipada, pues, porque esa es la imagen que la sociedad que menosprecia a las andinas quieren presentarnos como la única válida. No es la única válida. Entonces, si está despeinada o no tiene dientes, a nosotros nos hubiera gustado que se pudiera reflexionar cómo podemos contribuir en todo caso que las mujeres andinas que vienen de vez en cuando, principalmente he visto de Ancash y Cajamarca, a buscar recursos para sus hijos y poder juntar algo de dinero y luego ponernos al colegio, pudiera tener, por ejemplo, algún aporte a partir de la paisana y no solamente presentarlas como no nos gustaba, no nos hacía honor, no nos hacía honra y no nos parecía justo. ¿Cómo te ves a la distancia en San Francisco de Pujas? Como dije alguna vez, mientras más conozco el mundo, más amo mi tierra. Creo que la primera vez que salí del Perú, que fue el año 75 con una beca a la Argentina, me dio un horizonte de, no sé, como una persona que no estaba pues consciente de no ser válida en su sociedad, ¿no? Porque cuando nosotros salimos de las comunidades se nos hace difícil insertarnos en el nuevo medio. Pero cuando yo salí en el año 75 a la Argentina, la primera vez,
y ver cómo eran valorados los campesinos, los que trabajaban la chacra, que eran reconocidos como trabajadores y no como la vergüenza del país, eso me abrió los ojos y entonces empecé a reflexionar y regresando aquí empecé a decir, ¿y por qué nosotros estamos así? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y también me marcó otra salida a Europa, que fue el año 82, a un curso de, bueno, fui a Italia con otra beca el 82, pero el que me marcó así es el curso de Derechos Humanos que hice en un instituto de La Haya. Yo ya tenía 37 años y fue la primera vez que me tocó analizar la Constitución peruana, analizar la Declaración Universal de Derechos Humanos, mirar la realidad de mi comunidad, después todo lo que pasaba con los asentamientos en los barrios marginales, donde yo también me había venido a asentar junto con la familia, y luego esa comparación entre la Constitución peruana y la Declaración Universal de Derechos Humanos hizo que yo pudiera en ese año llegar a una conclusión que ya lo he repetido varias veces. O sea, ahí me había dado cuenta que los indios no teníamos derecho a tener derechos, porque en Ayacucho los señores de la ciudad nos hacían bajar la mirada. Nosotros no podíamos mirar de frente a alguien que era considerado nuestro patrón. Por eso hay un dicho que no sé, en otros lugares se repite, dice, bájame la mirada, indio de m***. Así decían a nuestros mayores. Y entonces uno habla mirando el suelo. Yo siempre estaba levantando la mirada, así que no me la creí que tenía que siempre hablar mirando el suelo. Entonces yo decía, no, tenemos que hablar de frente. ¿Por qué? Porque la educación de mi padre, de la familia, era que cuando tú hablas con una persona tienes que mirarle los ojos. Tú no puedes hablar a alguien mirando a otro lado. Eso para nosotros significaba que ocultabas algo y bueno, y tiene que ver mucho con la dignidad que tiene uno, ¿no? Estamos presentando una entrevista con Tarsila Rivera. Luego de la pausa volveremos con la segunda parte de esta entrevista.